Bueno, hola alumnos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el contenido temático número 2. Esta semana estaremos trabajando con las lecciones 2 y 3. Este tema es un poco amplio, pero intentaré hacerlo muy breve. Sí es amplio, pero es bastante sencillo, entonces no se preocupen, igual lo vamos a ir viendo poco a poco. Como saben, nuestra materia se llama Ser Social y Sociedad, lo que significa que el ser humano, como lo vimos un poco en la lección 1, es un ser que necesita estar en contacto con otras personas. A eso se le conoce como el proceso de socialización. Lo vamos a ver más a fondo. Esta es solo una pequeña introducción hacia el tema. Um, es importante para adentrarnos en este tema saber un poco sobre la historia de las ciencias sociales y es importante que conozcamos a su fundador o al padre de la ciencia social, que es Augusto Comte. Él fue el que empezó a estudiar y el que acuñó el término de sociología, que igual ahorita la vamos a explicar poco a poco, y esto fue en el siglo XIX. Este señor, Augusto Comte, decía que la sociología era parecida a la física. Como sabrán, la física es la que se encarga de estudiar las causas y efectos sobre la energía y sobre los fenómenos naturales en otros objetos, por ejemplo. Entonces, él definía la ciencia social y la entendía de cierta forma como una física social, pues se encarga de estudiar las causas y efectos de las acciones que realizan los seres humanos en la sociedad, es decir, cada uno de los individuos, el impacto que tiene dentro de un grupo social. Respecto a la definición de las ciencias sociales, vamos a hacerlo de forma concisa. Um, Entendemos que se puede utilizar el método científico. El método científico igual lo van a ver un poco más a fondo en el módulo 21, si en el de impacto de la ciencia y la tecnología. Ahí lo van a ver un poco más a fondo, pero a grandes rasgos, el método científico es un método que nos permite generar conocimiento por medio de la observación, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la comprobación de las hipótesis para sacar conclusiones respecto a toda esa investigación. Ese es el método científico. Entonces, se dice que las ciencias sociales son una ciencia precisamente porque utilizan el método científico para generar conocimiento en el campo en el que se están enfocando, en este caso, en el campo social. Aquí tenemos que es un enfoque hacia el hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que distingue a las ciencias sociales de las físicas y biológicas. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos tipos de ciencias sociales, como la economía, que se encarga de estudiar cómo maneja el ser humano la parte del dinero, del intercambio de bienes, la política, que estudia las relaciones de poder, la sociología, que estudia al hombre dentro de un grupo social. Ahorita voy a hacer la diferenciación entre sociología y antropología, porque puede ser un poco confuso ahí, pero lo voy a explicar. El derecho se refiere al conjunto de normas que nos hacen vivir en una sociedad pacífica, ordenada. La antropología es el estudio del hombre y sus obras. Ahorita hago la diferenciación entre sociología y antropología. Y la historia estudia los acontecimientos del pasado y establece la relación con el presente, cómo afectó lo que pasó antes y la sociedad en la que vivimos actualmente. La principal diferencia entre la sociología y la antropología es que la antropología estudia al hombre de forma más individualizada. Es decir, a lo mejor estudia, digamos, a una cultura como tal, pero la sociología lo que hace es que estudia al individuo dentro de un grupo social. Es decir, puede incluso ir desde ¿cómo decirlo? Desde grupos sociales como los punk, los emos, los hipsters. Puede que, por ejemplo, un grupo de hipsters sea estudiado por la sociología, pero esos hipsters son mexicanos. Están dentro de México, tienen raíces mexicanas, viven en un contexto cultural mexicano. Entonces, la historia y la antropología se encargarán de estudiar tal vez a la cultura general y la sociología tal vez pueda encargarse del grupo de los hipsters de forma más especializada. No sé si me doy a entender con eso. Igual recuerden que si tienen cualquier duda pueden ponerla en el foro de dudas o mandar un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto les ayudaré a resolver la duda. Entonces, tenemos que entender también qué es la sociedad. O sea, ya hablamos que el ser humano es un ser social porque vive en sociedad, pero ¿qué es la sociedad? Es un conjunto de individuos que interactúan entre sí, que hablan entre ellos, que conviven, que se ayudan mutuamente. Y esto es dentro de un contexto que puede ser un espacio geográfico, como por ejemplo la República Mexicana, o un lugar en el que existen ciertos valores. Puede ser, no sé, por ejemplo, una escuela, una familia.
prácticas sociales y culturales, pues igual va dentro de la cultura, como les comento, de todo el contexto, lo que engloba, y que viven bajo ciertas reglas para mantenerse organizados. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya de lleno al proceso de socialización. Así, a grandes rasgos, socializar se refiere al proceso en el que el ser humano aprende constantemente a lo largo de su vida sobre la sociedad y la cultura que lo rodea. Es decir, como está en constante convivencia con otras personas, pues eventualmente empieza a adoptar ciertas acciones que hacen otras personas. Estas otras personas que pueden tener influencia sobre individuos dentro de un grupo social se conocen como agentes sociales. Este término lo vamos a ver más a fondo en la siguiente lección. Y así las personas, al convivir con otras personas, van teniendo experiencia y van formando su propio carácter, su propia personalidad, y pueden ir cambiando a lo largo del tiempo dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, estoy segura de que nadie, o sea, nadie de ustedes, de los que ven el video, es la misma persona hace 5 años que ahora, porque seguramente ha vivido muchas cosas a lo largo de su vida que lo han hecho cambiar sus ideas y su forma de actuar. Y bueno, tenemos que también, pues como decía, el ser humano es un ser social, y decimos que es un ser social porque desde que nace está en contacto con otras personas. Simplemente desde el momento en el que un médico lo recibe, o sea, ya está en manos de una persona que ni siquiera es su familia. Entonces, o sea, realmente el ser humano vive en una constante convivencia con otras personas porque necesitamos de otras personas para sobrevivir. A lo mejor otras especies animales pueden vivir solos, de forma independiente, pero nosotros tenemos que vivir en comunidad para poder sobrevivir. Dependemos de otras personas porque no tenemos todo el conocimiento de todas las áreas. Por ejemplo, si necesitamos una cirugía, no podemos hacerla nosotros mismos. Dependemos de otra persona para que nos realice la cirugía. Y también aquí menciona el concepto de instituciones sociales. Esto también lo vamos a ver más a fondo en la siguiente lección, entonces no voy a adentrarme tanto en esto porque lo vamos a explicar en el siguiente video tutorial. Y tenemos finalmente los grupos sociales, que es el conjunto de personas que se agrupan dependiendo de ciertas características, valores o contextos que tienen en común. Y así las personas se pueden identificar para adoptar una forma de vestir, de actuar, sus costumbres, la forma de hablar, de expresarse. Y bueno, finalmente pues tenemos que pertenecer a un grupo social. No quiere decir que nuestra forma de vida sea la misma, o sea, no es como que seamos exactamente robots, sino que tenemos ciertas cosas en común que nos unen y nos hacen querer estar juntos, o sea, pues sí, nos sentimos cómodos con esas personas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de grupos sociales. Aquí se explica de hecho el concepto de subcultura, que es lo que les mencionaba, como son las tribus urbanas, como los punk, los emo, los góticos, los hipsters. Es lo que les comentaba hace un momento. Y dentro de estas subculturas se puede adoptar una forma de vestir, ciertas creencias, forma de hablar, de actuar, de comportarse. Y pues eso sería básicamente todo. Recuerden que tienen hasta el domingo para entregar las evidencias de esta lección, y cualquier cosa estamos a sus órdenes por WhatsApp y en el foro de dudas el asesor Aldo y yo. Nos vemos en el siguiente video.